Milei va a seguir siendo presidente Por por 2 años supuesto. más. Vamos a hablar con Sergio Bernstein, que nos gusta escucharlo, analista político, a ver qué opina de lo que pasó ayer en Estados Unidos y cómo seguimos todos nosotros. Sergio, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Buen día. Al contrario, gracias a ustedes, Gustavo. Un abrazo para todos y un saludo a la audiencia. Bueno, la pregunta está hecha. ¿Qué análisis haces de lo que sucedió ayer en Estados Unidos? Si mirás la foto de esa mesa, del lado de Estados Unidos estaba el presidente, el vicepresidente, el jefe del Pentágono, el jefe del Tesoro y el secretario de Estado, y aparte es el asesor de Seguridad Nacional. Sí. Tal vez 5 de las 10 personas más importantes del mundo. Una potencia no va a generar semejante muestra de apoyo por una elección, ni por una condición puntual, sino acá estás hablando de intereses estratégicos, de cuestiones geopolíticas, de una decisión que va incluso más allá de este gobierno, a punto tal, Gustavo, que durante el primer año del presidente Milei, cuando estaba todavía Biden en Estados Unidos, también tuvimos visitas de primer orden. Vino la jefa del Comando Sur 2 veces, el jefe de la CIA, el secretario de Estado y otros funcionarios importantísimos de la administración Biden, porque más allá de lo que estamos viendo de corto plazo, acá tenemos una disputa internacional que ha cambiado el papel de América Latina en general y sobre todo del Atlántico Sur en particular. ¿Por qué? Bueno, porque hay una competencia con China, es evidente, porque hay un interés en particular en conservar el canal de Beagle como un espacio importante del comercio internacional. Les recuerdo a ustedes que estuvo cerrado el canal de Panamá bastante tiempo por una cuestión logística. El canal ahora ya está funcionando, pero tiene, digamos, un ancho que impide que los barcos nuevos puedan pasar tranquilamente por allí, con lo cual hay mucho tránsito entre los dos principales océanos del mundo, que son el Atlántico y el Pacífico, por el sur de la Argentina. Por motivos geográficos, estar, digamos, tan al sur nos vino bien en este caso, y hay un interés muy importante de Estados Unidos en eso, que se le suma a dos cuestiones adicionales. Por un lado, en el contexto de lo que se llama transición energética, un mundo que cada vez dependa menos del petróleo, el gas y más en fuentes renovables, el cobre y otros elementos vitales como el uranio, lo que se llaman tierras raras. ¿Se acuerdan las tablas de química en la secundaria, cuando vimos elementos que estaban a los costados que nunca usábamos? Sí, que nunca usábamos, sí. Bueno, esos elementos hoy valen un montón. Cobalto, por ejemplo. Mirá. Ese tipo de cosas. Argentina tiene mucha riqueza en tierras raras. Y, por supuesto, hay otro elemento que es grave, que lamentablemente es parte de nuestra agenda de todos los días, que es el narcotráfico, la relación con el terrorismo. Bueno, todo eso hace que la región ahora sea más importante, que Argentina tenga un papel relevante. Ustedes dirán, bueno, pero si mañana hay gobiernos de derecha o alineados con Estados Unidos en Chile, en Brasil, en Colombia, esto cambia, puede ser. Pero hoy el único país de tamaño que está alineado con Estados Unidos es la Argentina. Y el último punto es el siguiente. China en la región tiene en general muchísima más presencia que en la Argentina. En Perú tiene el puerto más importante, que es Chancay, en Brasil hasta tienen plantas automotrices haciendo autos, en Colombia una gran presencia. En cambio en Argentina hay presencia china, pero es menos relevante y menos consolidada que en otros países. Por eso en Estados Unidos creen que es un momento ideal como para aumentar la presencia. Igual Estados Unidos se convirtió en el principal inversor extranjero desde la pandemia, hace ya 4 años desplazando, por ejemplo, España. Así que estamos ante un momento más allá de los nombres propios, más allá de las declaraciones, geopolíticamente distinto. Yo quiero enfatizar ese punto. Sí, a mí me pareció, Sergio, ayer cuando me fui de acá, eran las 2 de la tarde, que el riesgo país estaba en 900 y pico, que el dólar estaba en 1370. Entra Milei a reunirse con Trump y están las personas más importantes del mundo en esa mesa. Dije, listo, esto es un freno espectacular, van a reaccionar bien los mercados. Hoy tenemos un riesgo país que subió, ya está arriba de 1000 y pico, 1025, 1040. Y el blue también. ¿Por qué? Hay que mirar el corto plazo, el largo plazo. El mercado esperaba más detalles respecto de este acuerdo estratégico entre ambos países. Quería saber mecanismos, cómo se iba a usar el dinero, en qué consistía este famoso swap. Si, por ejemplo, se despejaban los vencimientos de corto plazo de la deuda argentina, el año que viene vencen algo así como 15.000 millones de dólares, la mitad intereses, la mitad capital, es un montón de plata, la Argentina no la tiene. Entonces, si despejas eso, muchos pensaban que eso se iba a aclarar ayer. Bueno,
el riesgo país iba a colapsar, iban a haber ganancias extraordinarias. Por eso el día anterior, la jornada anterior, había subido todo de forma increíble, ¿no? Entonces, acá hay que tener en cuenta que a veces el mercado espera mucho más de lo que la política es capaz de dar, ¿no? Sí, total. Y Caputo dijo ayer que los detalles, bueno, de a poquito se iban a conocer. Les cuento algo que por ahí no tenemos en cuenta nosotros, es que está cerrado el gobierno. El perro no le gusta esto. Está cerrado. No damos cuenta. Perdón. Está cerrado el gobierno americano. Ustedes saben que hay una por falta de presupuesto. Claro. Entonces, ustedes se imaginan, ya le están pegando mucho a Trump por este apoyo a Argentina, sobre todo los demócratas. Si encima aparecen detalles específicos de un gobierno que no está pagando las jubilaciones y le da 20.000 palos a la Argentina, es como un escándalo. Entonces tampoco podían hacer demasiado detalle por cuestiones de política interna de los Estados Unidos. Pero y Sergio, también, perdón que te interrumpa, Candelaria de la Sota te saluda. ¿Cómo estás, Candelaria? ¿No te parece que la frase que realmente hizo que los mercados reaccionaran negativamente fue cuando Trump dijo: Milei tiene todo nuestro apoyo, pero si pierde, no seguiremos siendo generosos con la Argentina? Así es. Bueno, porque aparte hay un problema, y es que el presidente Trump ya lo había dicho en la reunión que tuvieron en Naciones Unidas hace un par de semanas. Imagínense la importancia que le puede dar un presidente norteamericano a un país como la Argentina, ¿no? Contarle a él que hay elecciones de mitad de mandato y no presidenciales, por ahí se lo dijeron y no lo retuvo. Mire, es el presidente de Estados Unidos que aparte venía de firmar la paz con Medio Oriente. A ver, si Trump era ya un tipo importante antes de lo de Egipto, imagínense, puede juntar a todo el principal liderazgo mundial, y fue algo que hizo él solo. Entonces, pedir a él precisiones de la política argentina... Eso está claro. De hecho, a la noche aclararon que hablaba de las de medio término. Claro, pero creo que la frase que lanza Trump en su estilo, bastante poco previsible, es lo que termina de derrumbar los mercados, más allá de que no se conocieron los detalles y tampoco se conoció el acuerdo de aranceles, de beneficios arancelarios supuestamente para determinados productos argentinos. Pero claramente el mercado reaccionó ante la incertidumbre. Pero el apoyo está condicionado a que ganen las elecciones, ¿sí o no? Exacto. Bueno, el mercado es muy sensible y la Argentina está frágil. A ver, una cosa que te den el apoyo, siempre implementar las cosas es más difícil que anunciarlas, ¿no? Es como nos pasa a los hinchas de River, compramos los mejores jugadores y después no funcionan. Te pones contento con la compra del jugador, pero después nos dan 2 pases seguidos. Algo de eso pasa también en política, ¿no? La expectativa es una y la realidad siempre más compleja. Totalmente. Soy Mariana Contartesi. Una sola pregunta que me parece bien, que me parece importante en este contexto. ¿Esto puede modificar en algo el voto del electorado? Una campaña del miedo, temor a que Estados Unidos nos apoye, no nos apoye y nos deje... Iba a decir una palabra que la digo más en el barrio, pero que nos deje girando en el aire. Vos me entendés para arriba. a qué me refiero. Exacto. Traste para arriba. Esto en francés se dice con el tujes. ¿Cómo es? Decímelo en francés. ¿Cómo es? Con el tujes arriba. Exacto. Con el tujes para arriba. Escúchame, pero en serio, porque eso te lo tengo que decir de gente que no está metido en la política de la diaria, gente que le hizo ruido. ¿Esto puede cambiar el voto, modificar o hacer ruido para el gobierno? Involuntario, porque el gobierno no lo generó al final. Como yo tengo la misma pregunta que vos, hicimos una encuesta con D'Alessio, y nos dio algo que nos llamó la atención, porque hay 46% de Argentina que cree que esto es positivo, 46% que cree que esto es negativo, y el resto es neutral. Así que probablemente no influya demasiado. Pero después tengo un gran amigo que es Fabián Calle, que es un analista internacional, que me dice lo siguiente. Dice, mira, hace 50 años que los argentinos ahorramos en dólares. Es el país que tiene mayor cantidad de visas per cápita del mundo para ir de turismo a Estados Unidos. Y encima... Fíjate que hoy Estados Unidos desplazó a Europa como lugar, digamos, preferente para que la gente vaya de vacaciones, para, digamos, en algunos casos estudiar, como fue mi caso. Y claro, cuando uno lo ve de ese punto de vista, el tradicional nacionalismo argentino, que sigue siendo importante, vigente, yo no le quito importancia, al contrario, ¿no? Tal vez perdió relevancia, y este famoso antinorteamericanismo argentino, que es muy tradicional, bueno, tal vez haya perdido un poquito de vigencia y en la práctica estemos más familiarizados, ¿no? Con el norteamericano que antes. Claro. Sergio, a mí me llamaba, buen día, Martín Cantalaf, ¿cómo estás? Bien, a mí me llamaba la atención, ¿no? Ayer veía todo el revuelo que se armaba en redes, los canales de televisión alterados, y pensaba y decía, yo sé que el que dijo la frase de después de las elecciones, si es que lo votan en las elecciones y demás, y esa frase
modificó, alteró y desquició a la política, la economía, los mercados. Y digo, ¿cuán frágiles somos? Por más de que sea la frase de Trump, hoy el hombre más importante del mundo sin dudas, pero ¿cuán frágiles somos para que por una frase estemos debatiéndonos entre la vida y la muerte, ¿no? Bueno, acá está todo muy, muy exagerado por la cercanía de las elecciones. En general somos muy hipersensibles y las redes te amplifican todo eso. Pero si me preguntás desde el punto de vista económico, político, si somos frágiles, creemos que somos más frágiles de lo que somos. Mira. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la última más crisis importante que tuvo la Argentina política? Fue el 2001, ¿no? La caída de la Rúa, quilombo por todos lados, etcétera. Okay. En 25 años no tuvimos más crisis. De ese calibre. Tuvimos momentos de tensión, tuvimos el conflicto de campo, momentos de tensión, claro, las piedras del Congreso. Claro. Pero, digamos, crisis política, ¿en serio? Hace un cuarto de siglo. Ahora, uno lee los diarios, es como si la Argentina estuviera a punto de tener el helicóptero de vuelta, ¿no? De hecho, es parte de la metáfora de nuestra conversación cotidiana respecto a la política. Sí, sí, bueno, claro. Nada de eso ocurre. Mirá. Entonces, yo creo que hay ahí algo de percepción, de autopercepción de crisis de gobernabilidad casi inevitable, que en la práctica no es así, y hay una situación de mayor solidez. El sistema político, cuando uno habla con los actores, gobernadores, senadores, diputados, es mucho más estable de lo que parece. Y yo creo que eso es positivo, ¿eh? Muy positivo. Sergio, la última te hago. Tenés muchos años en esto. Te pregunto si esta es la vez más complicada, más difícil en vaticinar qué puede llegar a pasar en las elecciones, porque mis amigos me preguntan, yo no entiendo mucho del tema, y por eso te recurro a vos. ¿Cómo ves el panorama hoy? Sí, yo creo que es difícil porque hay un público, un electorado muy exigente, que está como podrido de la política, que con los gritos y los escándalos como que se aleja. Por ahí en los últimos días se entera un poquito más. La situación está jodida en Argentina, la calle está dura. Ya el gobierno reconoció que estamos en recesión, dos últimos trimestres de crecimiento negativo. No es un desastre, pero la cosa está muy complicada. Entonces hay un clima muy singular. Dicho esto, mirando los números más allá de candidatos, hay casi un tercio de la población que se orienta a los candidatos oficialistas, casi lo mismo el peronismo está fragmentado, pero el peronismo como, digamos, identidad también atrae un tercio de la población. Y después tenés una gran fragmentación, Gustavo, porque estamos en un sistema sin paso. Las pasos te sacaban del juego, de la cancha, a varios jugadores, ¿no? Claro. Hoy no tenés paso, así que hay una gran cantidad de pequeños candidatos que tal vez no hubieran llegado a la elección general y ahora forman parte del debate. Bueno, va a haber una opción, no sé si para un tercio, pero para un sector importante de la sociedad, que no son las grandes fuerzas, digamos, izquierda y derecha. Va a haber seguramente candidatos que van a poder hacer en algunos distritos buenas elecciones. La Argentina es heterogénea, es plural, es diversa. Tenés en general un público de centro que a veces se corre por un lado, a veces para el otro, en función de la elección. Y como cambian las marcas, cambian los partidos, hace 4 años la Libertad Avanza debutaba, hoy es la fuerza gobernante, es algo increíble, ¿no? Increíble. Argentina tiene esos cambios muy súbitos. Sergio, un placer tenerte en el aire. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Sergio Bernstein, analista político, hincha de River. En otro momento le